5 minutos de teología. Seguimos hoy, 21 de febrero, con neumatología. Vamos a ver caminando en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu hará que andemos. Un viejo ejemplo son las ropas. La persona que va dentro hace que las vestiduras caminen. La responsabilidad de las vestiduras es colgar sobre la persona y vestirla. No deberíamos tener una voluntad propia, sino como esa ropa, solo la deberíamos cubrir, vestir. Donde el Espíritu vaya, vamos. La voluntad del Espíritu debe ser nuestra voluntad. La renovación en el Espíritu nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. También podemos ver fortalecimiento en el Espíritu. Pablo oraba que Dios pudiese fortalecer a los efesios conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. También sembrando para el Espíritu. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Este pasaje no fue escrito para los no salvos, sino para cristianos. El cristiano puede sembrar para la carne, eso es, vivir en pecado. De todos modos, el tiempo de la cosecha vendrá. Guiados por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Algunos interpretan esto como aquellos que consultan al Espíritu en las decisiones de la vida, están seguros de que son hijos de Dios. Ahora, pese a que es una bendición buscar y encontrar del Espíritu Santo su voluntad en nuestras decisiones, parece que este pasaje no se refiere a eso. La guía del Espíritu parece que hace referencia a la conducción de los cristianos en su camino hacia la gloria. Vamos a ver ahora santificación en el Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. La suministración del Espíritu. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:19. Ahora veremos los dones del Espíritu Santo. 1. La enumeración de los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:1 y desde el versículo 8 al 11. Vamos a ver el otorgamiento de los dones. La primera cosa que debemos establecer es que los dones no son dados al hombre por sus deseos ni por sus oraciones, sino de acuerdo a la voluntad del Espíritu, dotando a cada persona como Él quiere. La segunda cosa a la que debemos prestar atención es que los dones fueron dados en función de sustentar las demandas de Cristo y sus discípulos, que Jesucristo fue verdaderamente el Hijo de Dios, que la dispensación de la ley había llegado a su fin y que la dispensación de la gracia había comenzado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hebreos 2, versículos 3 y 4. Ciertamente había una necesidad de parte de Dios de verificar esta nueva enseñanza que había comenzado con el Señor mismo para aquellas personas que habían estado bajo las tradiciones de la ley por alrededor de 14 siglos. Iba a ser difícil a ellos comprender que Dios había terminado con el Antiguo Testamento y había dado lugar al Nuevo. Además, ningún libro del Nuevo Testamento había sido escrito todavía. Finalmente, enfatizamos el hecho de que ningún creyente recibe todos los dones. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? 1 Corintios 12, 28, 30. Son preguntas retóricas y la respuesta a esta pregunta es no. Vamos a ver ahora la utilización de los dones. ¿Cómo deben ser usados estos dones? El capítulo 13 de 1 Corintios declara plenamente que todos debemos ser motivados por amor. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, declara que si tuviese todos los dones y no tuviera amor, no sería nada. Su vida sería infructífera y sus recompensas nulas. Alguien puede preguntar, ¿es el don de lenguas para hoy en día? ¿Acaso no dice la Biblia, no impidáis hablar en lenguas? Trataremos este tema más a pleno en la próxima sección. De todos modos, algo debemos decir acerca de esto. 1 Corintios 14:39 dice claramente, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero si usamos el capítulo 14 como permiso para hablar en lenguas, entonces los que hablan en lenguas deben ser gobernados por el mismo capítulo sobre el uso de ese don. Entonces, ¿debería una persona hablar en lenguas en una reunión de la iglesia? Ciertamente, pero si lo hace conforme a 1 Corintios 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3,
y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera Corintios 14, 27, 28. Toda vez que el don de lengua sea ejercido, solo 2, a lo sumo 3, pueden hablar en la reunión. Esta regla eliminará mucho del movimiento de hablar en lenguas. Hablarán por turno y uno solo a la vez. Esto eliminará aún más el movimiento de hablar en lenguas. Y luego la Escritura dice que si no hay intérprete, debe callar. Más aún se eliminaría del hablar en lenguas. Finalmente dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. 1 Corintios 14, 34. Y esto prácticamente le pone fin al movimiento de hablar en lenguas, porque la mayoría de aquellos que lo practican son mujeres. Muchos pueden rebelarse contra estos pasajes diciendo que esto no significa lenguas. Si esto no significa lenguas, entendemos que dice silencio, y eso incluye lenguas. Cuando dice que las mujeres guarden silencio en las iglesias. Esto, no obstante, hace referencia solo a lenguas, porque otras porciones del mismo libro de 1 Corintios aceptan a la mujer hablando y orando en la iglesia. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, por lo mismo es que si se hubiese rapado. 1 Corintios 11:5. Profetizar significa proclamar. Eso es, una mujer puede proclamar la palabra de Dios en la escuela dominical y en otros ámbitos también. Vamos a parar aquí hoy con la lección. Seguimos mañana si Dios lo permite.